tipo de apoyo y orientación. Estamos siempre animando a los hermanos para que realicen estudios bíblicos en sus hogares, que lo hagan como familia. Mantenemos el contacto con personas conocidas y las animamos en medio de lo que se vive. Algo que también se ha hecho fue ayudar a los hermanos con la compra de unos mercados. Gracias a Dios se recibieron unas ofrendas provenientes de hermanos de Bogotá y junto con dinero que el grupo local de creyentes tenían, pudimos bendecir a miembros de la iglesia y a personas conocidas. Algo de mucho valor que sucedió es que algunos hermanos reconocieron no necesitar la ayuda y le dieron a otros la oportunidad de recibir estos mercados, y en varios casos a personas que no pertenecen a la iglesia. Esto es un gran avance, no solo en lo espiritual, sino en lo cultural. Agradecemos sus oraciones, también le hemos tenido en nuestras oraciones, pues entendemos cada lugar enfrenta su diferente grado de complejidad. Dios les bendiga y sigamos preparándonos para los desafíos que desde que ya enfrenta la Iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, ahí tenemos la carta de nuestro hermano Hugo y su familia. Agradecido porque, pues, por las ofrendas que nosotros le enviamos, él ha podido compartir con los indígenas, los mercados en estas situaciones difíciles, y vemos que la iglesia de él va madurando cada día en lo espiritual y en la ayuda a los demás. ¿Listo, hermanos? Entonces no olvidemos orar por nuestro hermano Hugo y nuestro hermano Héctor, que es lo que vamos a hacer a continuación. Acompáñenme, hermanos, para orar por ellos. Bendito Dios, tú que eres eterno, Señor, tú que eres bueno. Gracias te damos porque tú comisionas, Señor, a tus siervos para llevar tu palabra, porque tú envías, Señor, y nos mandas, Señor, que llevemos tu palabra a todo el mundo, Señor, así como lo está haciendo el hermano Hugo, el hermano Héctor, Señor. Te rogamos que seas tú allá donde están ayudándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos, dándoles cada día más sabiduría, más entendimiento, Señor, para que ellos puedan guiar sus iglesias, Señor, esas iglesias de los indígenas, tal vez los cuales, Señor, nunca conoceremos, pero que cuando estemos allá, Señor, junto a ti en el cielo, vamos a ver, Señor, que la obra tuya, Señor, que hicieron estos hombres, no, Señor, no fue en vano. Ellos llevaron tu palabra y te conocieron como nosotros hemos conocido a ese único y verdadero Dios, el cual se manifestó por medio de Jesucristo. Bendito tú eres, Señor, porque tú eres el que haces toda esta obra. Y aún, Señor, en medio, Señor, de estas dificultades, Señor, de estas tribulaciones y angustias, tu palabra sigue, Señor, extendiéndose, Señor, hasta el fin del mundo. Te rogamos que lo ayudes, Señor, que los bendigas y que nosotros no nos olvidemos de ellos, Señor, que estemos recordándolos en nuestras oraciones, con nuestros mensajes y nuestras ofrendas. Bendito eres tú, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis hermanos. También este es el momento de recordarles las ofrendas y diezmos de nuestra iglesia Faro de Gracia. Sabemos que la obra se sigue llevando a cabo, como ustedes pueden ver. Entonces recordemos que tenemos una cuenta Bancolombia Nequi. Este número de cuenta es 305-348-7469 para hacer sus consignaciones en un Bancolombia o en un corresponsal. Las personas que vayan a hacer esto, recordemos que pueden tomar una foto de la consignación y se la envía a nuestro pastor diciendo si es ofrenda misionera, si es la ofrenda o diezmo de la iglesia. ¿Listo, mis hermanos? O cualquier inquietud por interno les podemos ayudar. Y asimismo seguimos adorando en este día al Señor, a nuestro Dios. Seguimos cantándole. Cada cosa que hacemos, recordemos que es para la gloria y honra de Él. Hoy es el día del Señor y debemos tener esa reverencia y ese respeto, sabiendo que aún desde que estemos en nuestras casas también
tenemos que tener ese tiempo de quietud, que la palabra de Dios nos dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, no porque estemos en nuestras casas vamos a estar distraídos con otras actividades, sino vamos a tener este tiempo de reverencia. Entonces, cantemos a nuestro Dios. Este himno se llama Eran 100 ovejas. Y eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así nos ponemos a pensar, ¿dónde estaba yo cuando Cristo fue a rescatarme? Y hasta allá Él se tomó el tiempo como ese buen pastor y nos cogió y nos trajo a su redil, ¿sí? A compartir con las otras ovejas. Por eso es que hoy estamos todos reunidos reconociendo nuestra necesidad de Él. Cantemos a nuestro Dios, eran 100 ovejas. Le damos gracias a nuestro Dios que nos ha traído al redil una y otra vez para escuchar su palabra y escuchar su mensaje. Por esto es el momento que recibimos a nuestro pastor Jacobo Rodríguez, el cual trae la enseñanza de esta mañana. Pastor Jacobo. El micrófono, pastor. Pastor Jacobo, lo escuchamos. Gracias, hermano Henry, y a todos los hermanos por estar aquí presentes, aquí reunidos, y felicitando también a los hermanos, a Joana, a los niños, a todos los que han participado y han traído este estudio para los niños, al pastor Edgar también. Y hermanos, en este momento les invito a continuar con el tema que hemos traído adelante ya en estos últimos domingos, el tema de los héroes de la fe. Hoy tenemos otro de ellos que es muy importante, hermanos, y que vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Es un poco desconocido. Vamos a orar primero, hermanos, y vamos a poner en las manos del Señor, a ponernos nosotros y a poner este tema en las manos del Señor para que sea Dios bendiciendo grandemente a cada uno de nosotros y que esta palabra llegue a lo profundo del alma, en lo más profundo del alma, que llegue para una santificación de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, en este momento, Padre Santísimo, estamos aquí nuevamente. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por esta oportunidad, por todos los hermanos, por este medio por el cual tú nos permites seguir adelante predicando tu santa palabra. Señor, que en este momento nuestra mente y corazón estén abiertos, Señor, para recibir tu palabra. Háblanos, Padre Santísimo, háblanos. Necesitamos escuchar tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como les dije, hermanos, continuamos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y hoy tenemos uno de esos personajes que, como decíamos el domingo pasado, si de Abel sabemos poco, de este hombre que vamos a hablar hoy sabemos mucho menos. Les invito a leer el versículo 5 del capítulo 11. Entonces estamos hablando de Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hermanos, Enoc es una perla olvidada, podemos decir así. Una perla quiere decir algo de mucho precio, pero olvidada en la mayoría de nuestras enseñanzas, de nuestras predicaciones, de pronto de nuestros estudios personales. Pero hoy vamos a tener la oportunidad, hermanos, de conocer acerca de Enoc. El escritor de Hebreos sacó esta perla del anonimato y la colocó allí en la lista de los héroes de la fe. Entonces, hermanos, ¿quién fue Enoc? Les invito a considerar 3 aspectos en la vida de Enoc. El primer aspecto, hermanos, es que dice que por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. El segundo dice que por la fe Enoc fue llevado por Dios al cielo en cuerpo y alma. Y el aspecto es que por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a comenzar analizando ese primer punto, ese primer aspecto, hermanos. Cuando dice que por la fe fue traspuesto para no ver muerte, da a entender que su fe fue tan grande y agradable a Dios que Dios, como premio, lo llevó al cielo vivo, sin que tuviera que experimentar la muerte. Porque todos sabemos que la muerte trae dolores, es un tiempo de sufrimiento y también un tiempo de vejez en la mayoría de las veces. Pero parece que no fue premiado por Dios y entonces lo llevó sin tener que experimentar la muerte. Eso lo encontramos, hermanos, también en Génesis 5:24. Vamos a leer desde el 21. Génesis 5 y leemos desde el 21, que dice de la siguiente manera: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios y desapareció. Veamos aquí 2 cosas importantes. Desapareció. O sea que en un momento no se supo qué pasó con él. Nadie lo volvió a ver. Pero la Escritura dice que es que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Y se lo llevó para dónde? Se lo llevó para el cielo, que es la morada de Dios. Es la morada de Dios. El segundo aspecto es que Enoc caminó con Dios. Pero nos preguntamos, ¿por dónde caminaron? Enoc caminó hombro a hombro con Dios. Esto quiere decir que Enoc vio a Dios.
la respuesta nos la da el apóstol Pablo allá en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 16. Gálatas 5:16. Entonces veamos, hermanos, ¿qué es en realidad eso de caminar con Dios? Dice el apóstol Pablo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es un mandamiento para todos los que hemos nacido en Cristo. El mandamiento es que andemos en el Espíritu, y andar en el Espíritu es andar con Dios y no satisfacer los deseos de la carne. El Espíritu es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que tomó posesión de nuestro ser el día que nacimos de nuevo. Por eso es tan importante, hermanos, tener muy claro y enseñar con absoluta claridad que un cristiano, o sea, una persona, un pecador, cuando nace de nuevo, es allí cuando comienza verdaderamente una vida totalmente nueva. Ese pecador, cuando reconoce su pecado, viene a Cristo humillado, pide a Dios misericordia, pide el perdón, pide la salvación. El Señor mata esa naturaleza de pecado con la que vino a este mundo, pone en él su naturaleza divina y comienza una nueva vida para este hombre. Eso es un cristiano. Y tenemos que en cada ocasión hacer mucha claridad en esto, porque el mundo se llenó de cristianos, pero cristianos que no han nacido de nuevo. Y esos cristianos que no han nacido de nuevo no pueden caminar con Dios, porque el Espíritu de Dios no ha venido, no ha tomado posesión en el centro de su vida, en su corazón. Esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, ese cristiano, esos cristianos no pueden caminar con Dios. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está diciéndonos, andad en el Espíritu. Y es posible, hermanos, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque ya es el Espíritu Santo el que ha venido, ha tomado posesión dentro de nuestro ser, y Él es el que controla nuestra vida. Hermanos, el Espíritu Santo, cuando entra y controla, cuando entra y toma posesión en nuestra vida, Él dirige nuestra vida. Entonces allí es cuando comenzamos a caminar con Dios. Porque en ese momento, hermanos, comenzamos a andar en absoluta, como lo fue con Enoc. Él comenzó a andar en absoluta santidad y obediencia a la palabra. No anduvo satisfaciendo los deseos de la carne, sino obedeciendo la palabra de Dios. Ese fue el motivo por el cual entonces la Biblia dice claramente que Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios y fue traspuesto y desapareció. El Señor lo llevó al cielo, y no puede ser de otra manera, hermanos, porque ya vimos que dice la Escritura allá en Apocalipsis 21-27, donde les invito también a que consideremos esta palabra.
Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella, está hablando de la ciudad celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que al cielo no entra ninguna cosa inmunda. Así que entonces no tuvo que haber andado en una comunión perfecta y permanente con Dios, al punto que Dios no le permitió morir, sino que lo llevó en cuerpo y alma. Era un santo, era un hombre que se había apartado totalmente del pecado. No era un hombre que decía ser hijo de Dios, sino que era un hijo de Dios. Era un hombre en el cual Dios se agradó, y se agradó tanto que lo llevó vivo al cielo. Ahora veamos el segundo aspecto. El segundo aspecto es que por la fe Enoc fue llevado por Dios al cielo en cuerpo y alma. Hay solo 3 personas de quienes nos dice la Biblia que fueron llevados por Dios al cielo en cuerpo y alma. Y esas 3 personas son Enoc, Elías y el Señor Jesucristo. Solamente esas 3 personas nos data la Biblia. Cualquiera otra doctrina que enseñe otra cosa diferente está mintiendo. La Biblia solamente habla de 3 personas que fueron llevadas por el Señor al cielo en cuerpo y alma. Entonces, vamos a mirar el caso de Elías. El caso de Elías lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y el versículo 11. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y el versículo 11 dice así. Y aconteció que yendo ellos, está hablando de Elías y Eliseo, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo dice de la manera más clara, donde no hay la menor duda. Entonces Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Hermanos, Elías fue uno de los grandes profetas de la historia del pueblo de Dios, que encontramos en el Antiguo Testamento. La fe de Elías y su comunión perfecta y permanente con Dios hizo que se detuviera la lluvia por 3 años y medio. Eso también lo podemos ver, hermanos, aquí en Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 17. Santiago 5, 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hombre sujeto, pero no quiere decir que vivía en el pecado. Tenía las mismas tentaciones, pero era un hombre santo, como Enoc, como Abel. Dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, por 3 años y 6 meses. Entonces vemos que son hombres de una fe muy grande, de una santidad hermosa, de gran obediencia,
Entonces, hermanos, ahí tenemos pues la segunda persona que fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Primero Enoc, luego Elías, y ahora vemos el caso del Señor Jesucristo, que está también, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 9. Son relatos muy claros, hermanos, que no nos dejan la menor duda, no hay lugar a especulaciones. Dice, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, el Señor Jesucristo, ¿no? Más atrásito si leemos, vemos que el Señor Jesucristo está hablando allí con sus discípulos, los sacó afuera de Jerusalén, allí fue cuando les dio la gran comisión, y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y si seguimos leyendo, vemos que los discípulos siguieron allí, mirando hacia arriba, mirándolo a él, porque él fue alzado en cuerpo y alma. O sea que, hermanos, allá en el cielo está nuestro bendito Salvador en cuerpo y alma. Allá está el Señor. Allá está también Elías. Y allá está también Enoc. ¿Se recuerdan ustedes el caso cuando el Señor Jesucristo, cuando se tiene ahí el título en el Nuevo Testamento, cuando dice el monte de la transfiguración? En el monte de la transfiguración apareció Elías. Uno de los dos que apareció hablando con el Señor Jesucristo fue Elías. Entonces, ahí tenemos, hermanos, a tres personas que fueron llevados fueron llevados vivos al cielo. Bueno, solamente esas personas. No hay ninguna otra persona que haya sido llevado al cielo en cuerpo y alma. Podemos leer los 66 libros de la Biblia y lo comprobaremos. Lo comprobaremos que solamente ellos tres fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. La Biblia también nos habla de muchas otras personas que fueron santos, o sea, como ellos. Fueron santos, apartados del pecado, fueron hombres, mujeres muy reconocidos, que los conocemos bien en la palabra de Dios. Nos habla de estas personas y de muchas otras que fueron santos, como María, como Moisés, como Esteban y como muchos otros. Pero la Biblia no dice que alguno de ellos haya sido llevado al cielo en cuerpo y alma. La Iglesia Católica inventó la doctrina de la Asunción de María y es una fiesta que ellos celebran cada año, pero eso es inventado, eso no está escrito en la Biblia, hermano. Eso no está escrito en la Biblia. La palabra Asunción quiere decir que María ascendió al cielo en cuerpo y alma. O sea que María no murió como Enoc, como Elías. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no dice, no podemos enseñarlo porque estamos enseñando palabra de hombre. Cualquiera que enseñe una doctrina, una historia que no se encuentra en la Biblia, está adulterando la palabra de Dios, está agregándole a la palabra de Dios lo que ella no dice, y eso es muy peligroso, hermano.
Eso es muy peligroso. Esa doctrina la inventó un papa, esa doctrina de la Asunción de María. Pero veamos lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, para que nosotros veamos qué tan peligroso es inventar algo que la Biblia no dice. Hay que tener mucho cuidado porque de eso vamos a dar cuentas en el día del juicio. No se le puede agregar a la palabra de Dios. No se pueden colocar historias que la Biblia no dice. Mire lo que está en Apocalipsis 28, 22, 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él. En este caso, sobre los que inventaron esa doctrina de la Asunción de María, o sea, sobre el Papa que inventó esa doctrina, vendrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y este es el penúltimo versículo de la Biblia. Después de eso, dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, o sea, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y se despide aquí el apóstol Juan diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y se cerró el canon. Se cerró el canon bíblico del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, es muy peligroso inventar cosas y también enseñarlas para engañar a la gente, para poner a la gente a creer cosas que la Biblia no dice. La Biblia es palabra de Dios. Y hermanos queridos, por eso tenemos que ser tan celosos. Por eso tenemos que ser tan exactos en el estudio de la palabra. Porque es muy peligroso. Hay un Enoc, Live streaming además is on. de haber agradado a Dios, Enoc también profetizó. Dios lo utilizó para pronunciar y dejar escrito en su palabra una terrible profecía contra todos los impíos y enemigos de Dios que blasfeman y hablan cosas duras y mentirosas contra el Dios Santo. Veamos, los invito, hermanos, enseguida de Hebreos, enseguida de la última carta de Juan, de la tercera carta de Juan, está Judas. Y vamos a leer los versículos 10 al 16. Judas tiene solamente un capítulo. Vamos a leer los versículos 10 al 16. Y veamos la terrible profecía que Judas pronunció y que quedó escrita aquí en la palabra del Señor. Dice, pero estos, está hablando de los enemigos de Dios, de los que le agregan a la palabra de Dios, de los que enseñan cosas que la Biblia no dice,
de los que usan la Biblia para enriquecerse, usan la Biblia para su propio bienestar económico de ellos. Viene hablando desde más arriba, en el versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y escucha, aquí entra a decir quién dijo esto. De estos también profetizó Enoc. ¿Se dan cuenta? Enoc profetizó de estos enemigos de Dios. Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra el Señor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cómo les parece? Esa es una profecía muy dura, muy terrible sobre estas personas que le agregan a la palabra de Dios, que negocian con la palabra de Dios, que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio, que se han hecho famosos, que se han hecho ricos, que se han hecho poderosos. Y muchos de ellos, hermanos, mire que muchos de ellos están dentro de las iglesias cristianas. Están dentro de la iglesia cristiana. Miren el versículo 12 y verán, hermanos, que está diciendo la misma palabra, que dentro de las iglesias cristianas están muchas veces personas de esas. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, comiendo impúdicamente con vosotros, están allí en las congregaciones, y esas personas salen de allí para hacer daño, o dentro, estando allí, están haciendo daño. Dice, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Imaginen, hermanos, lo dura que es la palabra de Dios contra esta gente. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy temerosos de Dios. Nosotros tenemos que ser muy delicados. Tenemos que ser muy responsables para estudiar la palabra. La palabra no es para que todo el mundo la coja y haga con ella lo que quiere hacer y la interprete a su amaño y engañe a las personas
Hay muchas partes donde el Señor lo advierte allí en la Biblia. Recuerden los textos que hemos dado, Mateo 7, 21 al 23. Es ese pasaje que ya hemos leído, donde también Mateo 25, 41, donde el Señor les dirá a ellos, les dirá, apartaos de mí al fuego eterno, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Por eso, hermano, esta profecía de Enoc es muy importante, es desconocida en gran parte, hermano, en muchas congregaciones, en muchos de nosotros, es desconocida esta profecía de Enoc. Así que Enoc, además de haber sido santo, además de haber caminado con Dios, antes de haber sido traspuesto, antes de haber sido llevado por Dios al cielo, él profetizó, Dios lo utilizó para dejar esta profecía, consignada aquí en su palabra, para que los hombres teman, para que todos temamos ante la presencia del Señor. Y en lugar de estarle agregando a la palabra, en lugar de estar enseñando lo que la palabra no dice, en lugar de estar haciendo negocio con la palabra de Dios, nosotros debemos de caer de rodillas, humillados, pidiéndole al Señor, Señor, por favor, ilumina mi mente, refrena mi lengua, para que no vaya yo a agregar a tu palabra lo que tu palabra no dice. Señor, yo no quiero caer en ese error tan grave y hacerme acreedor a ese castigo terrible que está escrito en tu palabra. Yo quiero ser como Enoc, yo quiero ser como Abel, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como Esteban, yo quiero ser como María, la madre de Jesús. Yo quiero ser como el Señor Jesucristo, santo, humilde. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dice allá en Mateo 11, 28. Venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Esa palabra la dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a él, pero también la mencionó Dios refiriéndose a Moisés. Dice que no ha habido en la tierra hombre más manso que Moisés. Nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que ser santos, tenemos que ser responsables. Cuando tomemos este libro en nuestras manos, la Biblia, nosotros tenemos que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y estudiarlo con lupa, para que no vayamos, hermanos, a interpretar y luego a enseñar lo que la Biblia no dice. Es terrible, es un castigo terrible, hermanos, y que nunca se nos ocurra a nosotros hacer algo así. Dice entonces que Enoc, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la Biblia menciona 5 personas que hallaron gracia ante los ojos de Dios. O sea, a quienes se les aplica esa palabra, hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y esas 5 personas son Abel, que se encuentra en Génesis 4:4, Enoc, que se encuentra en Hebreos 11:5, Noé, que se encuentra en Génesis 6:8, David, que se encuentra en Hechos 7:45 y 46, María, que se encuentra en Lucas 1:30, y el Señor Jesús, que se encuentra en Lucas 2:52. Son 6 personas de las que la palabra de Dios dice claramente que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, la enseñanza de hoy, lo que debe quedarnos en nuestra mente,
por lo que nosotros debemos luchar, por lo que nosotros debemos orar, por lo que nosotros debemos esforzarnos es por hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Y cómo hallamos gracia ante los ojos de Dios? Como dijo el apóstol Pablo, que ya lo mencionamos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el mandamiento. Ese mandamiento lo cumplieron estos hermanos santos que se fueron al cielo antes que nosotros. Ellos tomaron esto muy en serio. Ellos recibieron al Espíritu de Dios en su corazón. Ellos abandonaron los deseos de la carne. Ellos se dedicaron a la adoración, se dedicaron a la comunión, se dedicaron a la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios los hizo santos. Hermanos queridos, entonces el mensaje, el ejemplo de Enoc y de todos estos hombres para nosotros es que hallemos gracia ante los ojos de Dios, que hallemos gracia antes de ser llevados a la presencia de Dios, porque nosotros vamos, un día de estos vamos a morir, vamos a cerrar los ojos aquí en la tierra y vamos a abrirlos allá en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, hermanos, esforcémonos, estudiemos la palabra, llenémonos de la palabra, pongámosla en práctica en nuestra vida. Oremos al Señor, meditemos en su palabra, obedezcamos su palabra, para que hayamos hallado gracia ante los ojos de Dios. El mensaje de hoy de este héroe de la fe, este gran hombre, esta perla olvidada, que no debe estar olvidada, que debe estar en la enseñanza, es un ejemplo grande para nosotros, es Enoc. Hermanos queridos, estamos aprendiendo grandes cosas de estos héroes de la fe. Y yo les invito a todos a que nos propongamos cada día el desafío de estos hombres es que hallemos gracia ante los ojos de Dios. Les invito pues a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque recibimos tanto alimento, tanta enseñanza que va a edificar nuestra vida, que va a enriquecer nuestra vida, que nos va a ayudar para lograr lo que el apóstol Pablo nos ha dicho de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y como también lo dice allá en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, los invito a meditar, a tomar estos pasajes. Si usted no los anotó, puede volver a mirar esta grabación, puede anotar los pasajes y tómelos para que usted con ellos haga sus devocionales diarios. Pero les invito, hermanos, a ponernos esa meta, hallar gracia ante los ojos de Dios. Vamos a orar. Inclinen su cabeza, hermanos, con reverencia y vamos a orar al Señor. Padre bendito, Padre santo, Padre poderoso, Señor santo, Señor perfecto, bueno, misericordioso, Dios de los cielos, que estás mirando desde los cielos, Señor, todo lo que los hombres hacen sobre la tierra. Señor bendito, en el día de hoy, como en los tiempos bíblicos, también en los tiempos pasados, hay hombres infames, hay hombres malvados, hay hombres que toman tu palabra para su propio beneficio personal, que la toman, Señor, sin temor de Dios, y que asimismo están enseñando a multitudes de personas. Yo te ruego, Señor, por esas personas
tanto los que están enseñando cosas erradas, doctrinas de demonios, y que las están presentando como si fuera tu palabra. Te ruego, Señor, que tú que los conoces a ellos, los lleves al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y a los que los están siguiendo, Padre Santo, esas nubes de personas que están siguiendo estos profetas falsos, estos falsos maestros, estos hombres irreverentes, y como los llamó el profeta Enoc, son árboles desarraigados, son bestias del mar, son hombres hijos de Satanás, que no tienen temor de Dios y que no tienen tampoco misericordia de esas nubes de personas que lo están siguiendo. Te rogamos por esas personas que lo están siguiendo para que ellos también se den cuenta, para que ellos reconozcan que la palabra de Dios es hermosa, pero que es delicada, es perfecta. No podemos añadirle una coma ni una tilde, no podemos interpretarla mal. Tenemos que enseñarla con temor y temblor. Tenemos que darla a conocer, pero sin haberla adulterado. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir el ejemplo de estos grandes hombres, de Abel, de Enoc, de Elías, de todos estos grandes profetas, de María, la madre de Jesús, de Esteban, este hombre santo, y del Señor Jesucristo, que es nuestro principal ejemplo. Padre Santo, que nosotros nos esforcemos para que antes de ser llevados al cielo hallemos gracia ante los ojos de Dios. Padre Santísimo, muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Y yo te pido, Señor, que este mensaje pueda ser escuchado en muchos lugares y por muchas personas. Y que las personas cada día se hagan temerosas de Dios, más temerosas de Dios. Porque esa palabra se ha olvidado, pero tenemos que ser temerosos de Dios, para que el hombre no cometa tanto pecado, tanto error, tanta maldad. Oh Padre bendito, Señor del cielo, yo creo que este es un tiempo muy hermoso que tú nos has dado, Señor. Cerrar nuestros templos, y como escuché ayer de un predicador también, que donde él dice que las cortinas del teatro se cerraron, el teatro se cerró, el circo se cerró, ya no hay payasos, ya no hay cuentachistes en las iglesias, ya en esos lugares que se utilizaban y que se denominaban iglesias de Cristo, pero que solamente había espectáculo. Habían luces de colores, había mucho dinero, había mucha mentira. Todo eso se cerró porque tú eres poderoso, Señor. Porque tú a través de esta pandemia, Señor, has hecho que esos lugares se cierren. Aunque los nuestros también se cerraron, Señor. Pero tenemos este medio, Padre Celestial, que donde podemos difundir tu palabra por muchos lugares. Padre Santo, tú eres el amo y Señor del universo. Ante ti tenemos que caer de rodillas, con temor y temblor, porque nadie resiste tu presencia. Señor del cielo, muchas gracias. Gracias por estos hombres, Abel, Enoc y toda la sucesión de los héroes de la fe. Y gracias por los hermanos que hoy estuvieron presentes, Señor, aquí, escuchando tu bendita palabra, tanto en la boca del hermano Edgar, como también la hermana Joana y todos los que nos han dirigido, y de mi labio, Señor, que tú has querido usarme en el día de hoy. Señor, que esta palabra alimente nuestras almas. Gracias por los hermanos que han estado conectados. Bendícelos y alimenta sus almas, oh Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde.
puede seguir adelante, hermano. Sí, señor, muchas gracias, Pastor Jacobo, por su enseñanza. Gracias porque que Dios nos ayude a tener esa fe de estos grandes héroes que la palabra de Dios nos enseña. Y ahora mismo vamos a cantar un himno para ir finalizando nuestro culto. Este himno se llama A solas al huerto yo voy, y es donde vamos y derramamos nuestro corazón ante Él, a solas cada día, cada mañana, en nuestro tiempo con Dios, y vamos a entonar este himno. Sí, señora, así es, hermanos. Dios nos compró con un precio muy alto que fue su propia vida. Entonces, por eso debemos darle valor a todo lo que Él hace por nosotros y sacar ese tiempo a estar a solas con Él. Hermanito, les tenemos unos anuncios ya para finalizar. Recordemos que tenemos oración los miércoles a las 5 de la tarde. Pueden enviar sus peticiones al WhatsApp del pastor o llamarlo y decírselas personalmente, y estamos unidos en oración por nuestras peticiones los miércoles. También tenemos los viernes culto estudio teológico, también a las 5 de la tarde, reunirnos, doctrinas de la gracia, se lo está enseñando el pastor Jacobo, para que también estemos pendientes estas fechas, hermanos. También pues hemos tenido unos inconvenientes por YouTube y Facebook para la transmisión. No se ha podido pues transmitir bien los mensajes y el culto. Entonces, hermanos, pues rogamos a nuestro Dios y oren por todas las personas que están detrás de todo esto, transmitiendo, Carlitos, Juliet, Fran, hay varios hermanos que están ahí trabajando para que los cultos y la transmisión a ustedes salga muy bien. Entonces oren por nosotros para que todo esto salga muy bien. Hermanitos, recordemos que seguimos con nuestro culto a las 3 de la tarde, el estudio de los dones espirituales con el pastor Edgar. Recordemos, esta tarde tenemos el taller, tenemos autoevaluación de los talleres que ustedes han realizado y desarrollado. Entonces, para que, hermanos, vayamos, almorcemos y a las 3 estemos muy juiciosos, porque recordemos que el día del Señor es todo el día, no es el ratico en la mañana y ya en el resto del día no más. Entonces, hermanos, esos son los anuncios. Muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar con una oración para despedirlos. Señor bueno y misericordioso, gracias porque nos has permitido estar delante de ti, Señor. Gracias por este medio, Señor, el cual nos provees para que podamos, Señor, como iglesia estar reunidos, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos a ti cantar himnos y alabanzas de adoración, para que podamos ser llenos de ti, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para cada día seguir perseverando, Señor, en la doctrina, Señor, en el crecimiento y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso te rogamos, Señor, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas y que nos preparemos, Señor, para el culto de la tarde, seguirte adorando, cantándote y exaltando tu nombre. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. Solo tú eres digno, solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchísimas gracias por nuestros pastores, por nuestros hermanos y por todo, Señor, lo que hiciste en esta mañana. A ti te damos la honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Oh, muy lindo el culto de Dios. Despedimos de la familia. Gracias, hermano Henry, pastor, gracias a todos. Bueno,